Hermanos y amigos que nos ven a través de las redes, saludamos desde La Lima, desde el corazón del Valle de Sula, de la hermosa ciudad de La Lima, desde este ministerio que ora por esta ciudad, por la nación, las naciones y por muchas naciones y por muchos proyectos de naciones que las naciones mismas en la orbe del mundo quizás no se dan cuenta. Y estamos orando, pues hemos hablado también que 34 o 36 naciones en el mundo entero este año 2024 están teniendo elecciones. Unos se están reeligiendo, otros están teniendo nuevos mandatos y algunos causan como sustos las reformas que ha tenido la nación de Rusia con el presidente Vladimir, que el día de mañana también tienen elecciones y va por quinto mandato y también a sexto mandato. No se asuste, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios es Dios de toda carne. Aleluya. Compartimos la palabra del Señor bajo el tema paternidad, puerta a tu promoción. Paternidad, puerta a tu promoción. Acompáñeme en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. La historia de los reyes se escribe en dos fragmentos, documentos o libros, y es conocido como el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. En esta ocasión leeremos el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Amén. Y note usted que dentro de lo que es el consejo o la historia o la descripción de lo que han sido los reyes, encontramos este hermoso documento, una palabra poderosa de Dios en nuestras vidas, respecto a lo que es paternidad. Amén. Oremos por un momento. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. Te damos gracias por la salvación a través de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro de los cuales hemos sido constituidos y llamados iglesia y cuerpo tuyo. Y hoy, Señor, predicamos tu palabra desde esta plataforma al mundo, a la iglesia, a las naciones, dentro del código y mediante el código soberano y eterno que es tu santa y bendita palabra. Instrúyenos a través de ella, guíanos a través de ella, corrígenos como tú sabes hacerlo, despierta nuestra alma, Señor, al entendimiento espiritual para que nuestra vida, Señor, podamos entender y conocer que lo que estamos viviendo en este mundo natural y físico, Señor, solamente es transitorio, pero tiene relevancia de cómo nosotros hacemos morir nuestra carne, glorificar, exaltar tu nombre y evidenciar en nuestras vidas que somos tus hijos, modelar en nuestras vidas a Jesucristo resucitado, a Jesucristo de amor, de paz, de misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Capítulo 2, versículo 1 dice, Segunda de Reyes, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo en Gilgal. Diga conmigo, Elías no venía solo. Es interesante y oportuno, porque por ahí escuché decir, y lo abracé, este sentido, en el reino de Dios no hay llaneros solitarios. En el reino de Dios
con todo respeto a nuestras antepasadas generaciones, porque no sé si a usted se lo dijeron, pero en muchas ocasiones, aquellos que pasaban más de 40 años de mi edad, me decían mis abuelos, mis tíos abuelos, el buey solo se lame, mijo, me decían. Y ese es un sentido de que usted no necesita a nadie que le ayude. Eso es un sentido de independencia de la cual no existe. Es un sentido de soberbia, de carnalidad. Eso es aquello que dice, yo mejor me muero antes de pedirle un favor a alguien. Y eso es ser soberbio. Eso es no conocer humildad. Eso es ser carnal. Eso es no conocer a Jesucristo. No tener ni conocer la bondad de Dios. No existen los llaneros solitarios. Los superhéroes que aparecen en la historia, y creo yo, pensando un poquito bien, creo yo que como se entendió o se sobreentendió que nadie puede subsistir solo, que no hay superhéroes solos, entonces Marvel y DC, no sé cómo es que se llaman los otros, construyeron los super amigos o los Avengers. Y por ahí entonces encontramos una fabricación de héroes modernos que trabajan en conjunto. Y que cuando se revela alguno, hasta con el poder de muchos despiertan a Superman, y aunque se despierta poco loco queriendo matar a todos, lo vuelven amigo. Y al final hay una lucha de poderes entre el hombre murciélago y el hombre de hierro. Y aquí, usted y yo, dice que el Señor nos cambió nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Un corazón de Cristo, un corazón de amor, un corazón de bondad. Piense por un momento en los momentos agradables y lindos. Es bueno, es hermoso ser bueno y que la gente sea bueno con uno, ¿verdad que sí? Cuando la gente se ríe con alegría, lo abraza con entusiasmo, lo felicita a uno. Pero no todo es color de rosa. A veces la rosa viene con un montón de espinas. Y dentro de eso también hay gente que no nos admira, que nos saludan por compromiso, que nos dicen hola Dios, para que usted y yo no digamos nada, pero por dentro de ellos son un huracán, un volcán de erupción en contra de nosotros. Sin embargo, usted y yo que tenemos un corazón transformado por el poder de la palabra de Dios, somos llamados a bendecir. Amén. Amén. Diga conmigo, por favor, 2 son mejor que 1. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Cuando se trabaja en el poder del acuerdo, Jesús no mandó nunca mandó a un discípulo, a un hijo de él a trabajar solo. Lo mandó de 2 en 2. Los mandó de 2 en 2 porque dijo, si uno se cae, el otro lo levanta. Y también enseña la palabra de Dios y dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Nos ha tocado en el ámbito ministerial muchas veces es difícil que yo camine con alguien que no estoy de acuerdo con él. Pero a nivel de ciudadanía me ha tocado. Me ha tocado a nivel de reunión y de compromiso y de proyectos de nación. Me ha tocado. Pero tenemos que trabajar en la visión del proyecto. No se trata de poder hablar un poco, pero si usted recordaría o miraría etapas de mi vida, usted me va a ver sentado a la par de arzobispos católicos, de monseñores, de monjas o madres de la Iglesia Católica, de alférez o elder, perdón, de la Iglesia Mormona. Y cualquiera diría, y ese pastor no es cristiano. Entonces la gente empieza a ver y dice, y ese pastor con los políticos, y ese pastor con los militares, y ese pastor con los policías. ¿Y qué hace ese pastor en esa zona de delincuentes? Yo tenía 7 grupos de célula en reuniones en el Progreso, y entre esas 7 muchos saben que 2 de ellas las tenía en un barrio donde aparentemente gobernaba una pandilla, y otros 2 los tenía en otro barrio donde aparentemente gobernaba la otra pandilla. Me decían, vos estás loco, pastor. No podés hacer eso.
Nunca lo logré, que yo tenía un sueño, que hiciéramos un partido de fútbol en un campo. Entre ellos me decían, por favor, pastor, a tanto llegamos. Y algunos discípulos me decían, pastor, algunos no llegaban a las clases. ¿Sabe por qué? Cuando le iba a las clases, porque al hijo le cuesta crecer y entender cómo habla y cómo se conduce un padre. Usted que es padre ahora entiende con mayor claridad la etapa de paternidad de sus padres y de sus madres. Pero cuando nosotros somos hijos y no tenemos quizás interés, ningún concepto de cómo es papá, de cómo ser mamá, es más, hasta cometemos la barbaridad, la barbarie, digo yo. Más las chicas, con todo respeto a las mujeres, pero más las chicas dicen, yo nunca voy a tener hijos, yo nunca me voy a casar, yo me puedo casar por no tener hijos. Eso dicen que duele parir. Parir es una bendición, parir es un regalo de Dios. Y yo cuando escucho esto, así en muchos, yo decía, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y había veces que era gente que no tenía conmigo. Y yo no los increpaba, pero me les acercaba y les decía, ¿vos sabés lo que estás diciendo? Y la pastora, que es mi esposa, me compartía, a veces estaba a la par mía y me decía, no te metas a problemas, deja de estar queriendo aconsejar a alguien que no quiere ser aconsejado. ¿Y por qué? Porque me dolía en mi corazón que una mujer llena de vida diga, no quiero tener hijos. Porque en el trayecto del crecimiento ministerial he podido ver cómo muchas mujeres anhelan concebir en su vientre y no tienen esa bendición. Como también he podido tener la bendición que el Señor nos ha permitido orar por vientres cerrados y han sido abiertos. Y hoy no solamente tienen un hijo, tienen 2 hijos y están esperando un tercer hijo, y eso me llena de mucha bendición, porque lo que yo rechazo es la esterilidad. Entonces me vuelvo una puerta de fertilidad. Lo que usted rechaza, eso no le va a llegar, e incluso no tiene acceso a eso. Yo rechazo la esterilidad, entonces no tengo acceso a ese camino de esterilidad. Así que si usted no quiere tener hijos, no me pida que ore por usted, porque no va a tener 1 y no va a tener 4 o guatos. Así, bendito sea el Señor. No sé si usted recuerda, pero aquí han venido 2 parejas y han dado testimonio de lo que el Señor ha hecho. ¿Y por qué le hablo de estos acontecimientos, de estas cosas? Mire que el Señor me lleva en esta plataforma. A veces parece como ridículo, porque usted que me conoce, y los hermanos que me conocen en el crecimiento, saben que yo he procurado muchas veces ser amplio en mi léxico, e incluso en la oración. Y en una ocasión recuerdo que eran como las 2, 3 de la tarde, mientras yo dormía, tomaba un tiempo de reposo porque ministraba en la mañana, ministraba el mediodía, y entonces me tocaba ministrar todavía en la noche, y me fui a dormir. Y mientras, antes de estudiar el mensaje de la noche, eran como las 2 de la tarde, y yo estaba orando, y recuerdo que tomaba una pareja, la cual no podían tener hijos, y estaban pensando en una inseminación artificial, y habían hecho proyectos, oración, estaban pensando viajar al extranjero. Y yo recuerdo que en el sueño yo solo tomaba las manos de ellos y les decía, fertilidad, fertilidad. Y yo miraba a Joel orando por la pareja, fertilidad, y yo decía, pero decía otras palabras, orá diferente, abrí el vocabulario, decía yo. Yo me veía orando y no, otras palabras no puedes. Y eso fue lo que el Señor me indicó. No se trata del buen hablar, no se trata de la multiforme elocuencia de tus palabras. Se trata de cómo yo te dirijo y cómo yo quiero que las cosas se hagan. Y créame que así fue. Los tomé después detrás, al final, en un campamento, al final de la cabaña, oramos por ellos y les dije, esto tengo de parte de Dios. Y lo hermoso es que ahora son 2 personas que tienen 2 hijos y seguimos orando por ellos, y no solamente de esa forma. ¿Por qué le hablo de esto? Bajo el tema paternidad, puerta a tu promoción. ¿Y por qué razón? Mire usted, en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, financieros y familiares, llega un momento donde como hijos nos hastiamos de nuestros padres.
Yo no sé a usted le pasó. Si a usted no le pasó, usted era mejor hijo o mejor hija que yo. Pero hay un momento donde yo decía, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá. Y Joelito acá, Joelito acá. Uy. No decía más porque yo no quería que se murieran, ni tampoco me quería morir yo, porque yo ya más o menos conocía lo que era la demanda de honrar a papá y a mamá. Pero note usted que también hay como una actitud rebelde, un espíritu rebelde de ser como malagradecido. Hay personas que son llevadas por un mentor, por un guía, y llega un momento donde, como decimos nosotros aquí los catrachos, se da la vuelta y dan la patada a quien lo guió, a quien lo formó, a quien lo capacitó, y no se olvidan. Lamentable. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Eliseo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, no andaba solo. Usted y yo, con todo respeto le voy a decir algo, nunca, pero de los nunca, no diga nunca, pastor, le digo nunca una vez más, vamos a ser promocionados si antes no fuimos hijos. No vamos a ser promocionados si antes no reconocemos una paternidad. Yo le he dicho a usted, yo lamento no acordarme del apellido de mi maestra de primer grado, Margarita. Me enseñó a leer y escribir. Tan, como decimos, ¿no? Tan cabro y saltarín, tan rebelde y tan inquieto que era yo, pero se tomó el costo de enseñarme a leer y escribir. Espero que usted se acuerde del apellido de la suya, no solamente el nombre. Y no digamos de la profesora Yolanda en segundo grado. Ay, yo creo que yo era de los últimos en aprenderme las tablas. Y con el fin de aprenderme las tablas. Y tanto bien, y tanto bienestar, y tanto tan productivo que ha sido para mí a pasar de aprenderme la tabla después de la tabla del 7. Porque eso fue lo que me exigieron en segundo grado en aquel entonces. Hoy, lamentablemente, hay muchos chicos que casi están graduando y saben cómo maneja la calculadora, pero no las tablas, ¿verdad? Mire usted versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. En otras palabras, no lo pudo dejar, pero quiero hacer aquí un alto. Cuando leo en el versículo 2, y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Es como cuando nosotros como padres le decimos a los hijos, usted no puede ir, papi. Es que esta es cosa de adultos, esta es cosa de grandes. ¿Se ha notado usted? Y los niños se revuelven, y yo quiero ir, que no, y aquel revuelta, ¿eh? Y a veces hasta, ayúdenme, ¿con quién lo dejo? O padres, dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por complacer la inmadurez incomprensible de un hijo. Cuidado, cuidado. En esta, ya les he contado esto, me dijo una hermana, y que bueno, esto sí lo puedo decir por nombre, porque por ahí anda en las redes sociales, la encontramos hace poco, una vez más, a Maribel de Ferrufino. Me dijo Maribel de Ferrufino cuando nosotros teníamos, creo que 1 año de casado, 1 año antes de casarnos. Miren, Joel y Giselle, dijo, platiquen juntos ustedes dos, salgan a la pulpería a comprar una cajita de fósforos, una bolsita de café, pero vayan juntos y hablen. Y recuerdo muy bien el coloquial hondureño, y ¿saben qué? Aunque sea lata, pero hablen mucho ustedes dos, comuníquense. Y eso fue muy lindo. Pastor Antonio y la pastora María del Paso, Texas, nos dijo 6 años más tarde, cuando sus hijos se casen, pastor, cuando sus hijos se casen, hermano, dijo, ustedes dos solo van a quedar. Y ustedes van a decidir cómo quedar. Es tiempo que comiencen a cultivar su relación matrimonial hoy, no cuando sus hijos se vayan. Yo recuerdo muy bien, no sé si mis hijos recordarán, un día le dije a mi esposa, vamos a ir a cenar.
Y los que nos conocen saben que soy muy familiar y salgo con todos, hasta con mis nietos. Pero ese día, el menor creo que tenía algunos 6 años o 5, y la mayor tenía entre 7 y 8. Y le dije, nos vamos usted y yo, le dije, ellos no van. Y aquellos pelaron los ojos que parecían luces de estadio olímpico, ¿ah? Alumbraban hasta no sé qué. ¿Cómo es eso? Y aparte de eso, se empezaron a nublarse esos ojitos, ¿va? Y ya se imaginen en la puerta de la casa llorando los tres, ¿va? ¡Ah! Y montados en el carro, ya nosotros íbamos con mi esposa a iniciar, cultivar y fortalecer una relación que hoy, a mis 50 años, con mis 3 hijos casados, disfruto a solas con mi esposa. Usted no crea que no dolió mi corazón ver a aquellas 3 criaturas por las cuales yo todavía podría dar la vida por ellos, viéndolos llorar a una edad. Y ojo, estamos aquí en las redes, ya no sé si prescribe, los dejamos solos. No había nadie que estuviera con ellos. Dijimos, y recuerdo que yo les dije, si yo me bajo del carro, yo los voy a castigar. Ya hablé con ustedes. Y entonces cerraron la puerta, se metieron. Cuando nosotros no estábamos, eran los más cristianos. Cuando nosotros no estábamos, mis hijos tenían enlace desde el inicio y enlace cuando nosotros llegábamos. Enlace es un canal de televisión cristiano, de ese me refiero. Pero cuando nosotros estábamos, olvídese, ¿va? Eran otros los canales. Ese momento inició una decisión. Muchas veces como padres no hacemos cosas porque nos sentimos ligados, que lastimamos una generación que no entiende. Yo le compartía al hermano David, como a mi esposa y a otros en alguna ocasión, estando desde esta plataforma, el Señor me ha dicho, no te entienden. Y yo sé que no es una ofensa para ustedes, y muchos si ya algunos pastores lo habrá dicho, no sé, pues. En ocasiones me ha dicho el Señor, no te creen. Creen que lo que estás diciendo es algo tuyo nada más. No logran entender que es mi palabra que sale a través de ti. Es uno de los problemas que nosotros miramos, es la humanidad de las personas. Nos cuesta ver el poder de Dios en las personas. Yo no puedo limitar el poder de Dios en su vida. Oiga esto. Ah, no, porque yo le veo sus defectos. ¿Sabe qué estoy haciendo yo? En una actitud carnal. No sé si le ha tocado a usted. A mí, cuando yo empezaba en la vida cristiana, me tocaba orar por hombres y mujeres de Dios, que a mí me temblaban las canillas. Yo decía, ¿cómo voy a orar? Y ahora que me escuche el pastor tal, que yo tengo que orar por él, y cómo oro, Señor, ayúdame. Yo no llamo, porque yo sentía que como que yo no podía articular buenas palabras para poder orar por ellos. Y uno se siente como nervioso. Pero es que Dios no nos ha mandado solos. Y es que el Padre está cuidando, está queriendo guardar y preservar las emociones del hijo, que los hijos crezcan de manera correcta, que no se lastimen. Si un padre natural, físico, como usted y yo, cuidamos que nuestros hijos no jueguen con los tomacorrientes eléctricos, no estén ahí con los cuchillos y los cubiertos en la cocina, que no anden con algo punzante en la mano, un lápiz. Si nosotros, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, cuánto más Él, que es soberano y eterno. Y oiga esto, nosotros no conocemos el futuro de nuestros hijos, y Él conoce nuestro futuro aun cuando nosotros no hemos alcanzado discernirlo, en dónde llegaremos. Dice que fueron, pero mire, le dice Eliseo y le dijo, vive Jehová. Cuando le dijo Eliseo a Elías, vive Jehová, hay un Dios al que tú sirves. Hay un Dios al que yo conozco que tú sirves. Y cuando tú hablas, yo reconozco, entiendo y siento que es un Dios, el Dios Jehová, el Elohim, el Eterno. A ese tú sirves, al Dios de Israel. Y no solamente le dice eso, vive tu alma. ¿Sabe qué le está diciendo? Tu alma está ligada a Dios eterno. Tu alma no es un alma emocional. Tu alma no habla locuras. Ciertamente me amas, pero es que tu alma está por percibir en un despertar de Dios que algo va a acontecer. Y yo no me lo quiero perder. Eso le está diciendo Eliseo a Elías. Cuando le dice, vive Jehová, vive tu alma. Y le dice,
que no te dejaré. Y entonces, la última oración del versículo dice, descendieron pues a Betel. Versículo 3, y saliendo Eliseo de los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de ti, de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. No le está diciendo cállense, ustedes no saben lo que dicen, no, callad, le dijo. No es fácil para mí separarme de mi padre espiritual. Le están diciendo a Eliseo, te das cuenta que en cualquier momento Elías va a dejar de estar contigo. ¿Y quién se lo dice? Ojo, vuelvo y le repito la lectura. Dice en el versículo 3, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel. Número 1, hijos de profetas. ¿Cómo dice el dicho por ahí? Hijo de tigre. ¿Cómo? Rayado, manchado del chita, manchado es el leopardo, el guepardo, pero hijo de tigre nace rayado. ¿Ah? Si eran hijos de los profetas, ¿qué eran estos hijos? Diga conmigo, profetas. Así es. 17 años tenía yo. 17 años tenía yo cuando me metí a una clase de matrimonios. Me senté en la última banca. ¿Y por qué me metí ahí? Porque a esa edad yo ya servía en el ministerio. Y en ese entonces recuerdo que habían como unas 60, 70 parejas de matrimonio. Y dijo, no sé si está con vida el hermano de San Pedro Sula, Santiago Arguijo, dijo, el reflejo de sus hijos es lo que son ustedes como padres. Wow, dije yo. Me fui a la última página en la Biblia y escribí, los hijos son el reflejo de los padres. Y yo no entendía por qué. Después meditando me di cuenta, es que yo era hijo y yo lo veía como hijo. Él estaba hablando a padres y aquellos lo miraban como padres. Por eso es que dice, los hijos de los profetas le advirtieron a Eliseo. Y Eliseo les dice, callad, tranquilos. ¿Ustedes creen que es fácil para mí separarme de él? Ok, versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo una vez más, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Cuando le dice él, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, le está diciendo, yo quiero estar ligado a ti, a los acontecimientos que vengan, porque vienen de parte de Dios. Mire qué lindo. Como cuando usted sabe, le voy a poner un ejemplo, Es como cuando, como hijo, yo sé que fulano de tal, y ese fulano de tal, puede ser amigo, tío, abuelo, invita a papá y a todos a comer. Entonces sabemos que ese día vamos a comer bien. Por decir algo, cuando alguien invita a papá y a mamá a comer y a toda la familia, los hijos sabemos que vamos a comer y que vamos a comer bien. Y más cuando llegamos al restaurante, usted pida lo que quiera. ¡Wow! Decimos nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque la bendición del Padre es la bendición de los hijos. Es una extensión a ellos. Y note usted, muchas veces nosotros como padres naturales, para no pasar vergüenza, para que nuestros hijos no se vean mal, para que la gente no diga, no voy a andar pidiendo tanto, no voy a andar de pasado. Yo no sé si usted, pero a mí me lo dijeron y yo también lo dije. Y mis hijos le pueden contar que también yo lo dije. No sé si ellos lo van a decir a otros. Pero hasta cierto punto, si nosotros ya hemos educado a nuestros hijos, yo creo que está de más decirles eso. Porque ese es el momento de disfrutar. Ese es el momento de la bendición de ellos. No es que nosotros nos vamos a escurrir la economía o la cartera del que nos invita, sino que esa es la oportunidad
que Dios está dando en el fluir de ellos. Le dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Oiga esto, diga conmigo: por segunda vez, otros hijos de profetas. Por segunda vez. Hijo de tigre, nace rayado. Yo le voy a traer aquí un Kung Fu Panda. Mire, este es hijo de león que tengo en casa. Pastor no se sabe ni los nombres de los animales. No. Por segunda vez. Y no está hablando, aquí eran en Betel. Estos son en Jericó, en otra región, en otro lugar, en otra ciudad. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él le respondió: sí lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová, que me ha enviado al Jordán, y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Y fueron pues ambos. Mire usted, si los profetas, los hijos de los profetas, oiga esto, percibían que había algo que iba a acontecer en la vida de Elías, ¿cómo es que Elías no lo iba a percibir? Si la palabra del Señor dice que el Señor no va a hacer algo sin que antes lo revele a sus hijos, los profetas. Elías era como el mentor. Había muchas escuelas de profetas. A estos lugares donde Elías iba, eran como unas escuelas proféticas de unción, de enseñanza, de entendimiento, de crecimiento, de lectura, pero de modelo profético. No sé si está escrito por ahí, pero me parece a mí, muy personal, no está en la Biblia. No quiero tampoco alardear, pero quiero personalizarlo para que entienda que no es que estoy añadiéndole a la Biblia. Me parece a mí que Elías estaba yendo a los lugares a despedirse de las escuelas proféticas que él tenía. Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía lo que se venía. Versículo 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos de ellos dos, se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro lado. Pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, diga conmigo: la permanencia y la perseverancia me recompensarán. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, en el momento oportuno donde Elías le dice a Eliseo, versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías ya sabía lo que iba a acontecer. Elías ya sabía que algo de Dios iba a tomar su vida. Ahora, él no esperaba esto. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que de tu espíritu sea sobre mí, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nuestros hijos: ¿qué le gustaría hacer usted cuando sea grande? ¿Qué le gustaría hacer usted cuando sea grande? Y algunos bien modestos, los niños como en su idea natural, inocente. ¿Qué le gustaría hacer usted? Y algunos dicen, motorista, dice, bucero, porque como anda manejando. Y de repente a uno no le gusta, no le gustaría ser doctor, no le gustaría ser ingeniero. Hasta ahí es el despertar de ellos. Pero de repente viene y usted le dice,
¿qué le gustaría hacer? Yo quiero ser astronauta. Y uno ríe, ay, qué bueno. Ay, Señor, lo que pide este niño. Si supiera que no tengo ni para meterlo a la escuela y quiere ser astronauta. No es lo que tenemos. Es lo que Dios estableció para él. Y Él nos va a dar los recursos. Yo recuerdo muy bien, entre las tantas veces que me preguntaron, y yo en mi locura, yo contesté, ¿qué quiere ser, Joelito, cuando sea grande? Yo ni sabía qué significaba eso. Yo quiero ser matemático, le decía. Y se rieron. Y vaya que no me dio nada de gracia, hermano. Nunca más que me volvieran a preguntar qué quería ser yo, y no le contesté a la gente. Muy cercano podía ser, pero eso a mí me lastimó. Llegué a percibir o alimentar un rechazo a las personas que se reían de mí. Ya sea que me sucediera algo, yo me resbalaba en el colegio, en la escuela y se reían. Yo quedaba viendo 3, 4, 5, ya van a ver. Y ya van a ver. O se les rompía el bolsón, no sé cómo. O metían una bolsa de agua en el bolsón de ellos y se les mojaban todos los cuadernos. Pastor, yo no sé, pero algo les iba a pasar a ellos. Si andaban en bicicleta, la bicicleta se punchaba. Resulta que el neumático se les estalló como con tijera cortado. Qué raro, ¿verdad? Eso me empezó a despertar en mí. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras reacciones que estamos cultivando en una generación. Y si hablamos de manera espiritual, muchos de nosotros como pastores y líderes somos culpables del resentimiento que viven muchos cristianos que les cuesta despertar en una reactivación espiritual. ¿Pero por qué digo culpabilidad? Porque en nuestra falta de madurez, en nuestra falta de espiritualidad, quizás hemos lastimado o dañado a alguien. Pero todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Sabe por qué? Porque quizás esas personas o nosotros en ese momento, para nosotros esa persona era lo máximo. Y eso nos hizo dar cuenta que es un ser humano, que es una persona humana, que es carnal, que tiene defectos, que solamente es un instrumento de Dios. Y de esa es la manera que Dios nos está llamando a todos a ser instrumentos de Dios. El asunto es que cuando le pide esto Eliseo a Elías, el versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Sabe por qué? Porque lo que Elías tenía, se lo había dado el Padre. Y lo que Eliseo le estaba pidiendo era doble. Y hasta donde él tenía, le podía impartir. Pero siempre necesitaba como la aprobación de parte de Dios. Y le dice, cosa difícil has pedido. Y mire lo que le dice Elías. Oiga lo que le dice Elías. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Sabe qué le está diciendo Elías? Tú no sabes lo que va a suceder. Pero cuando yo sea arrebatado, va a haber una manifestación del cielo. Va a haber una manifestación sobrenatural. Y si tú lo miras, es que Dios está de acuerdo en esa idea que tú tienes, de acuerdo a la petición que me hiciste, de tener una doble porción de mi espíritu. Si tú estás ahí viendo cuando yo sea tomado, es porque Dios te permitió, no es porque tú eres persistente. Porque algo tendría que suceder o algo podía suceder cuando Dios no quiere que alguien de nosotros esté en un lugar. Amén. Así de sencillo. Y si estamos en ese lugar, quizás no nos damos cuenta. Y los que están a la par dicen, ¿y no lo vieron? No, yo ni cuenta me di, dice. ¿Y en qué momento? Así. Porque algo sucedía. Entonces Elías sabía que si Eliseo iba a estar ahí era porque Dios lo aprobaba. Ahora, escuche lo siguiente. La paternidad se obtiene por nacimiento o por adopción. Y eso lo sabemos, ¿verdad? De manera natural y también de manera espiritual. Alguien que nace en una casa, es evangelizado, o por adopción en una casa. Muchos de aquí son hijos espirituales por adopción y otros son hijos espirituales aquí por nacimiento en esta casa. Amén. Ahora, la paternidad es mentora o formativa. Mire usted, yo nací de manera espiritual, vine a los pies de Cristo,
a través de la vida del hermano Guillermo Suazo. A los 12 años, a los 8 años, y a los 12 años yo comienzo mi vida formativa a los pies y bajo la paternidad del apóstol Jesús Mejía y la profeta Esther de Mejía. Desde los 12 años. ¿Cómo fue que pasó de allá para acá, pastor? Me vine. En la cuestión de mi idea de jovencito. Una, primero, porque no me aburría en la escuela dominical por allá. Yo miraba que en las otras aplaudían y hacían dinámicas, en la de allá no. Y la otra es que me gustaba una chica y me fui detrás de la chica también. La chica no me paró bola y el Señor utilizó de repente esa buena excusa para que yo viniera a una casa a la cual hoy soy hijo espiritual y aquí estamos como roca de salvación. Vea usted lo siguiente: la paternidad se reconoce o se recibe. Uno dice en una casa, usted puede reconocer, hay gente que ha estado en diferentes lugares, pero no ha recibido como una paternidad. Yo tengo amigos pastores que fueron mis pastores. Por ejemplo, todavía estamos conectados ahí en el Facebook, en Nueva York, Pastor Jorge Méndez y la pastora Brenda Méndez. Y no eran como pastores, pero nunca yo los vi como padres espirituales. Y al no hacerlo, se me limitó o me limité yo a un crecimiento. Porque era ahí donde me alimentaba espiritualmente. Porque era ahí donde yo crecía. Ellos son los padres de la casa en la cual yo pude crecer y servir al Señor. En otra parte estuve en la iglesia Amor Viviente en Miami, Florida, y tuve amigos ministeriales, pero no sentía como pastor. Mucha gente también está en algunos lugares por trabajo, por misiones, pero cuando nosotros incursionamos en el conocimiento y crecemos en esto, hay muchos amigos que le podrán decir que de la iglesia a la cual yo pertenezco como hijo espiritual, ellos se han ido a otra iglesia, a otro ministerio, y sigo siendo amigo de ellos. E incluso me preguntaron cómo es que me cambié, que me mudé de iglesia, y mi consejo es aprender lenguaje de ese ministerio. Por ejemplo, yo sí les digo, por ejemplo, aquí nosotros le decimos a los grupos de crecimiento células. Allá les dicen casa de paz. Aprendí a hablar casa de paz. Allá le dicen grupos de crecimiento. Ahí le dicen grupos de crecimiento. Aprendí a hablar el lenguaje. Y les digo, y no cometas los mismos errores que cometiste estando con nosotros. Porque no era ni hijo espiritual mío, sino como compañero. Porque entonces no estás haciendo nada, hermano. Y aprendí y entendí que ahí en esa casa el pastor es fulano de tal y esa es tu paternidad. Aceptarlo, recibirlo. De lo contrario, estás de paseo, estás de turista. Y un turista no pertenece, un turista no puede comprar una tierra, un turista no es parte de, un turista lo único que tiene son historia, fotografía, aquel bonito recuerdo, pero no tiene pertenencia en un lugar. Usted y yo no podemos ser turistas. Y este mensaje, diría, es bien difícil y por lo general los pastores de casa lo predicamos en otro lugar. Pero hoy le digo a usted no puede ser turista en esta casa. Usted no puede ser turista en esta casa porque entonces usted va a tener fotografías de Facebook, fotografías de Instagram, de los bonitos tiempos que hemos vivido. Pero es que Dios quiere que en esta casa usted reciba bendición, promoción, sanidad, prosperidad, alumbramiento, conocimiento y que usted vaya más allá de lo que es. Porque Dios no lo trajo a esta casa solamente para escuchar, recibir, alimentarse y crecer, sino también para reproducir, para modelar el modelo de Cristo en su vida, como lo cultivamos, como lo recibimos y lo predicamos desde esta plataforma. La paternidad se recibe o se rechaza. A la paternidad se le escucha o no se le escucha. Y si no se le escucha, no se le obedece. La paternidad se le obedece. Oiga esto, la paternidad se modela y se evidencia. Yo no soy hijo biológico de Jesús Mejía.
Por hacer memoria, 6 años para acá, nos hemos distanciado en caminar tanto juntos por los compromisos ministeriales que él tiene y que yo tengo. Pero de 6 años para atrás, creo que fueron casi 20 años que donde andaba el apóstol Jesús me llevaba. Y alguna gente me decía, dígale a su hijo. Y algunos me decían, vos sos mayor que Jonathan, o Jonathan es mayor que vos, me decía. Si supiera el chele, vaya. No, le decía yo no soy hijo biológico del apóstol, yo soy hijo espiritual de él. Ah, pero te pareces, me decían. Y eso le digo que a mí, wow. ¿Por qué? Porque un hombre de unción, un hombre que predica, un hombre que se le abren puertas, y por las puertas que a través de ese hombre se le abrieron, hoy hay puertas que a mí se me abren. Tengo amigos por causa de esa paternidad. Cuando alguien no me conocía, cuando alguien no sabía de mí, cuando alguien quizás solo pudo percibir en algún momento algo de unción de Dios en mí, pero yo le decía, yo soy hijo espiritual de Jesús Mejía. La confiabilidad a ese nombre, a ese manto, es, sí, cómo no. Y es lo que yo le he dicho. A mí me dieron un número de teléfono como el 2007, 2008. Y me dijeron así, se lo doy con una condición. Déselo al apóstol Jesús y déselo al apóstol Noé Ortiz. Pero se lo doy con una condición, que no se lo dé a nadie. A nadie, porque yo mi número de teléfono no se lo doy a nadie. Estoy hablando de una persona influyente del ministerio en el reino de Dios. Y hasta el son de hoy, pasado 15 años más tarde, todavía 16, 17 años, solo se lo he dado a una persona. Porque esa persona me llamó de Tegucigalpa y me dijo, ¿usted tiene el número de teléfono de fulano de tal, fulano de tal? Sí. Permítame, le digo. Le voy a preguntar si se lo puedo dar. Porque las otras 2 veces ni le pregunté a ella y no se lo di. Y me dijo, sí, me dijo. Él es un hijo espiritual mío. Ok, ahorita se lo doy, le dije. Y se lo envié. Gracias, me dijo. Y lo conectamos. Eso es ser fiel. Eso es representar un manto. A veces cuando amamos mucho el manto podemos cometer errores. Yo le he contado a usted las rafagadas de pecado que yo pude haber cometido defendiendo a mi pastor Jesús, pues. Una vez, humanamente, casi me le encaramos encima a otro pastor, molesto, pues. Porque el otro pastor le dijo a mi pastor, es bueno, Jesús le dijo, que no te cansas de robar miembros. Le dijo. Nosotros no andábamos robando miembros. Andábamos evangelizando, reventando piñatas y dándole comer a unos niños. No te cansas con los que tenés allá, le dijo. Cuando yo escuché eso, hermano, olvídese. Como digo yo, todos tenemos un hombre verde o una mujer verde por dentro. Lo que pasa es que el dominio propio no está en el reloj, sino está en el espíritu de dominio propio. Si usted no me entiende, pues yo, para no ofenderle a usted, yo siempre tengo a Hul por dentro. Pero el dominio propio me lo tiene ahí. Ese día, hermano, me convertí y le hablé al pastor, lo ofendí al otro pastor. Yo no sabía que era pastor. Y le dije, ¿y usted, fulano de tal por cual? No con malas palabras, pero lo ofendí. Respete, le dije yo. Y le señalé al apóstol Jesús, que él es pastor, le dije. Y mi padre espiritual me enseñó a ser prudente. Y su mano, que es bien fuerte, no enojado, sino que es pesadita, tiene una unción fuerte, me agarró mi brazo así. Y usted también, me dijo, respete, me dijo. Y pídale perdón a él, me dijo. Porque él es pastor, me dijo. No necesito que me defienda, Joel, me dijo. Amados, le digo, yo quería que la tierra me tragara. Porque para mí los pastores son hombres de Dios. Para los pastores hay que honrarlos, hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien. Y yo estaba trapeando, no el piso, la calle, una calle empredada con ese pastor. Créame que me lo encuentro a veces comiendo en los restaurantes en Progreso, lo saludo, él se ríe, conversamos. No somos tan amigos porque pero a veces cuando amamos algo podemos cometer errores. ¿Cuánto hijo se molesta y se vuelve Hulk cuando hablan de su papá o de su mamá, biológico, biológica? Nos volvemos locos. Yo le dije a uno, mucho cuidado, le dije.
Y ese hombre, yo, a saber qué vio en mí, pero dijo, uy, dijo, no se preocupe, me dijo. Y ese hombre era mayor que mí, yo le dije, usted vuelve a mencionar a mi papá, le dije yo. Y mi papá estaba vivo. Eso fue hace como 20 años atrás. Allá, como dicen por ahí, allá donde se saca el machete y el cuchillo en Palermo, en Progreso. Te voy a mencionar a mi papá, le dije. Y éramos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. Oiga esto. Amar la paternidad. Repita conmigo. Amar la paternidad no significa honrarla. Yo puedo amar mucho mi paternidad, pero en ese amor puede ser desmedido, puede ser sin sabiduría, insano, incorrecto. Y de esa manera que yo le estaba faltando al respeto a otro ministro de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo. No estaba honrando yo a mi pastor. ¿Quién estaba quedando mal ahí? No solamente yo, mi pastor. Dice que el hijo necio es vergüenza para su madre. Sigo una lectura y quiero vea usted lo siguiente. Eliseo, en el reconocimiento del manto de la paternidad de Elías sobre él, busca y pide una doble unción del Espíritu de Dios que operaba con evidencias en la vida de Elías. Determinado, Eliseo fue tras de Elías siempre, en todo momento, aunque Elías le decía, quédate aquí, porque habían cosas sobrenaturales que de repente no iba a poder percibir. Es más, habían momentos, usted ha visto en la historia bíblica, que hay personas que han muerto por la presencia de Dios, que han quedado ciegos por la presencia de Dios, porque Elías sabía que el poder de la presencia de Dios había que tener, había que cultivarlo, había que fortalecerse, había que conocerla para poder vivir y discernir y entender y estar dentro de ella. Pero a Eliseo no le importaba. Él quería esa unción, él quería ese manto, pertenecer a ello. El modelo ministerial de Eliseo, que era el hijo, era el mismo de su paternidad, que era Eliseo. Y usted y yo leímos ahí, y solo le señalo, quizás en algún otro año, en algún otro tiempo, porque hace como 3 años predicamos bien minuciosamente de este tema. Y solo le recuerdo algo. Y si quiere la fecha, yo se la doy porque aquí la tengo guardado en este aparato. En Gilgal, estuvieron en Gilgal. Gilgal significa círculo, rueda de piedra, molino de tiempo y trituración. Note usted lo que significan los lugares donde él iba con Elías con Eliseo. Detrás de Elías. Después fueron a Betel, donde le aparecieron los hijos de los profetas primero diciéndole. Significa casa de Dios. Y eso es viviendo en la presencia, en la misma presencia de Dios. Después fueron a Jericó, donde encontraron los otros hijos de los profetas que le dijeron. Dice, y Jericó significa lugar de fragancia, lugar de palmeras, lugar de reposo y unción. Y por último fueron al Jordán. Y en el Jordán tiene prototipo o significado de la humillación y el descenso al lugar del abastecimiento de la abundancia. ¿Y por qué el lugar del abastecimiento de la abundancia? En aquel tiempo, digo yo ahora en aquel tiempo, yo espero que ahora, con tanto cambio climático, con tanta deforestación, pero en aquel entonces había 4 corrientes de agua que alimentaban este río. Y esto era el prototipo de la bendición abundante, plena, de Dios a la vida de aquellos que iban al Jordán. Ahora, toda persona, hombre o mujer, niño, anciano, adulto, joven, toda persona que opera bajo un manto de autoridad es reconocido por las señales y las evidencias del manto de autoridad que le acredita. Reconocido en el manto de autoridad que le acredita. A mí me gusta esa frase que fue dicha de manera política, pero yo la agarro de manera personal. Y le digo porque como está vigente, quizás de aquí a unos 10 años no voy a dar tanta explicación. Pero cuando dice Bukele, a mí me dijeron que El Salvador era una nación libre, democrática e independiente, y yo me la creí, dice. Entonces yo tomo decisiones por El Salvador.
Cuando a mí me dijeron y yo entendí que mi cobertura espiritual, el apóstol Jesús Mejía y la profeta Esther, yo estudié lo que significa apostolado, profecía, y yo me lo creí. Y no solamente por creérmelo, no solamente por ser atrevido, pero en ese atrevimiento el Señor, y la honra y la gloria sea para Él, me ha usado, me ha llevado a dar palabra profética que se ha cumplido y a establecer una unción apostólica en aquellos que quieren una paternidad de consejo. Y la gloria y la honra sea para el Señor. Si anhelamos tener iglesias en todas partes, sí, pero yo no me daría abasto. Aconsejamos 3 ministerios en Estados Unidos de diferentes estados y no tengo visa para viajar. Imagínense usted entonces, ¿cómo es? Los aconsejamos por amigos. Aconsejamos 2 ministerios en Sudamérica, uno en Argentina y el otro en Bolivia. Y tenemos hijos espirituales en Italia, usted lo sabe. Eso es creer, saber y conocer a dónde nosotros estamos caminando, a dónde nosotros estamos yendo, a dónde nosotros, el Señor nos quiere llevar o anhelamos llegar con la ayuda de Dios. Amén. No se desestime. Y como le dijo Pablo a Timoteo, no tenga en poco su juventud. Es que yo no soy joven, no tenga en poco entonces su vejez. No tenga en poco su apellido. No tenga en poco su estrato financiero, económico y social. Dios es Dios de toda carne. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Señor. Amén. Mire esto. Esto es poderoso. Eliseo, al levantar el manto, es movido a humillación. En el versículo 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Está hablando de Eliseo cuando Elías ya se había ido. ¿Por qué me adelanto a esto? Porque vuelvo y le repito. Gilgal en una palabra significa formación. Betel en una palabra significa comunión. Jericó en una palabra significa unción. Y el Jordán en una palabra significa humillación. Como hijos tenemos que ser formados. Como hijos tenemos que tener comunión con el Padre. Como hijos tenemos que nosotros tener y alcanzar y recibir la unción del Padre. Como hijos nosotros tenemos que recibir ese manto con humildad. Como padres tenemos que enseñarles. Yo me he dado cuenta cómo usted me defiende ante otra gente. Y yo le oro al Señor que no pase a más, que usted no se vaya a pecar más, pues. Porque me he dado cuenta que hay gente que habla de mí en frente suyo y usted los defiende. Me he dado cuenta cómo se lastima su corazón cuando la gente habla de mí en frente de usted y usted se molesta, y en ocasiones lo que hace usted es ir a orar y orar en la presencia del Señor y bendecir a esas personas. Eso es lo que nos llama el Señor. Eso es lo que tenemos que enseñar. Nuestra defensa es Dios, amados. Nuestra defensa es el Señor. Su defensa y mi defensa es Dios. Y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. No podemos nosotros, como mi esposa me dijo hace unos 20 años atrás, no bajes el canasto, Joel, me dijo. Así decimos, no bajes el canasto. En otras palabras, no baje del estatus que Dios lo tiene. No sé si usted escuchó o leyó aquella frase del Quijote y Sancho Panza. Dice que le dice Sancho, Don Quijote, los perros ladran, le dijo. Mira, Sancho, le dijo, si los perros ladran es que estamos avanzando, le dijo. ¿Sabe qué significa esto? Aquí se nos predicó y se nos enseñó. Usted y yo estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Tenemos un estatus espiritual. El que tiene estatus carnal
puede ser aquí, aquí, qué sé yo, nunca va a ser más que usted. Eso, con todo respeto, entiéndalo. Nunca lo carnal es mayor que lo espiritual. Pero si el espiritual puede llegar a ser carnal, como dijo Pablo, yo quisiera hablarle como espirituales, digo, pues no puedo. Ustedes son carnales, no les puedo predicar, pudiendo ser ya maestro, les digo, ¿eh? No les voy a tener que dar leche otra vez, digo, porque el espiritual sí puede llegar a ser carnal. El carnal puede llegar a ser espiritual sometido al gobierno de Cristo. Entonces aquel grita, tira piedras y con todo respeto, ladra. ¿Sabe cómo dice el estudio judío? Hebreo profundo judío. Que los perros son las almas de las personas que no vinieron a hacer nada aquí a la tierra y que fueron lanzadas por maldición a los perros solamente para que ladren, para que hagan bulla. Oiga, ¿y qué sucede cuando se revuelven los perros en su barrio y su colonia? Los vivos nos despertamos y decimos, algo está pasando. Y los que tenemos visión salimos por la ventana. Ah, va pasando fulano. ¿Y quién les advirtió? Los que vinieron a hacer nada a esta tierra. Hasta para algo Dios los utiliza para cumplir. Es tremendo. Eso es un estudio profundo en el judaísmo. Ahora, vea usted esto. Porque fuimos tomados como instrumentos de honra para agradar y glorificar al único y verdadero Dios. De esa manera. Ahora, ¿qué sucedió en el versículo 11? Mire usted. En el versículo 11 y 12 dice: aconteció que yendo ellos, caminando y hablando, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, lo apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12 de Segunda de Reyes 2. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, Eliseo los rasgó, los rompió. Él, en una forma, era como una actitud de silicio, de luto, de pérdida. Cuando alguien perdía algo, cuando alguien moría, un familiar, era como el silicio y se tiraban. Y usted ve que todavía es una cultura del Medio Oriente. Si usted ha conocido a gente, se arrodillan en este tiempo de Ramadán, porque los árabes tienen su tiempo de ayuno en Ramadán, los judíos en la Pascua, los hindúes en otros, me escapa el nombre, pero los árabes se hincan y agarran como tierra y se tiran así. Y si hay alfombra, arranca y dicen unas palabras como de lamento, como de angustia, pero también todavía en la actualidad es una cultura de ella. Mire esto lo siguiente, por mencionarle algunos nombres de paternidades distintas en la palabra de Dios: Jesús y los discípulos. Jesús como padre, los discípulos como hijos. Moisés como padre, Josué como hijo. Elías como padre, y Elías tenía sus criados. Y Elías con Eliseo como padre. Y Eliseo con Giesi. Más adelante vamos a enseñar profundamente de estos temas. Tanto como existen, escuche esto, tanto como existe la adopción ilegal de hijos en el orden natural, hay gente que adopta niños y niñas robados. Adoptan niños y niñas en otros países que se los roban en otros países. Esa es una adopción ilegal. Amén. ¿Verdad que sí? Lo entendemos, ¿verdad? Estamos claros. Ahora, vea usted, también existe la ilegalidad de adopción espiritual en paternidad. ¿Cómo así, pastor? Venga esto. Présteme atención a estas dos cosas. Cuando los hijos pretenden adoptar un padre. Cuando los hijos pretenden adoptar a un padre. Pastor, ¿dónde ha existido que un hijo adopta a un padre? Hay hijos que cuidan a un anciano, que cuidan a un vecino, que así. Pero en lo espiritual, en la espiritualidad moderna, por decir algo así que no existe, el espiritual es la misma, es la de siempre. Muchos hijos espirituales adoptan a sus padres. No es que a mí me gusta esa iglesia porque a mí me gusta ese pastor. Y qué bueno. Pero que haya una conexión de paternidad espiritual, no solamente por gustarle y por quedarle bien. No, yo no voy a esa iglesia porque
Es que ahí va mucha gente de pisto y ahí ni lo saludan a uno. A mí me gusta ir a las iglesias humildes, donde nadie me conoce, que soy sinvergüenza y me puedo esconder. ¿Será? Digo yo, y perdón si peco, ¿verdad? Pero es que yo soy mal pensado. Y que el Señor me perdone porque todavía soy de carne. Pero hay gente que así dice. A mí no me gustan las iglesias pequeñitas porque ahí a mí me gustan las iglesias grandes donde hay fuego, donde puedo pedir prestado y nunca pagar a 15, 20, 30. No sé, digo yo. Porque hay gente que empieza a calificar. Ese quiero que sea mi padre. Yo conozco pastores, ministros de Dios, que han caminado con un pastor, con un padre espiritual 15 años, 10 años. Y de la noche a la mañana los encuentro recibiendo la paternidad de otro, que lo conocieron y así. Cuidado, iglesia amada. El día que usted decide caminar en otro ministerio, en otra función, hablemos. O usted que está ahí, hable con su pastor. Y si su pastor no tiene la capacidad de llevarlo a la otra iglesia, llámeme a mí que yo lo acompaño. Yo voy con usted. Yo no quiero que usted se vaya. Pues tiene pastores que yo me quiero con... Vamos, déjeme hablar y voy con el pastor. Adopción, transferencia, legalidad espiritual. No vaya como turista, vaya como hijo, con derecho a comer comida y entrar a la casa, porque lo que es de la casa es suyo. ¿Será que puedo? Usted puede, hombre, porque es hijo, tiene sello de Dios, porque usted hay una paternidad que le cubre. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. Y lo otro, no es bíblico, ni es el diseño divino del Padre Eterno, que los hijos elijan a sus padres. No se puede. Ningún hijo elige a su padre. Rigoberto Gómez, mi papá, y aprendí a amarlo, es el que conocí. Reina Oriana es mi mamá, y la aprendí a conocer. ¿Se imagina que me digan a mí de repente, no, es que fulano el otro? Es un shock, es un cambio. No, yo quiero elegir nacer. No entremos en esos detalles. Cuidado, oiga esto, cuidado. Paternidad no es todo aquel que te promociona o busca tu promoción. Porque hay gente que lo va a promocionar a usted. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más amplio. Porque usted no solamente es cristiano, usted no solamente es hijo de Dios, hijo de esta casa. Usted es empresario y si no lo es ahorita lo va a hacer. Usted es profesional y si no lo es ahorita lo va a hacer. Usted es madre de familia y si no es ahorita usted lo va a hacer. Usted es ciudadano. Usted es parte de la ciudadanía y si usted ahorita no está en el ámbito político, usted va a estar más adelante en el ámbito político. Cuidado que no todo aquel que te promociona, no todo aquel que te impulsa, que te quiere promocionar, es paternidad. Se llaman representantes. Y en el representante financiero, promotores financieros. Y se llevan una tajada de la economía suya. ¿Sabe cómo son estos? Como aquellas casas financieras que dicen, venga aquí, tráigame su currículum, dígame que quiere trabajar y yo lo conecto. Pero los primeros 3 meses de su salario, el 30% es de nosotros porque nosotros lo establecimos. De ahí para allá usted solo. Así es. Eso no es paternidad. El padre no va buscando sus beneficios. El padre da su vida, da su conocimiento por sus hijos. Aquí hay muchas madres de familia. ¿Y qué dicen las mamás cuando sus hijas están enfermas? Ya puede tener sus hijas 40 años. Y si usted le duele la cabeza, le duele una pierna, le duele una mano, usted la va a atender. Si su hija no puede cocinar, usted le va a cocinar. ¿O me equivoco? Y usted no está diciendo, levántate, manganzona, que se quites la fiebre, tremendo 50 años. No. La mamá va y da su vida por ellos. El padre envió a su hijo a dar su vida por nosotros. Eso es paternidad. Reconocer la paternidad nos bendice, iglesia amada. Y le voy a decir algo en esta lectura. Versículo 15, véalo aquí. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Sabe qué hizo Eliseo?
agarró el manto de Elías y golpeó el Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? No es que no sabía dónde estuviera, sino que con el manto y la unción de Elías, de la misma forma que Elías hacía las cosas, Eliseo las hizo. El hijo hace las cosas de la misma manera que las hace el padre. Si el hijo las va a hacer mejor, que bien, y va a hacer cosas mayores, que bien, escrito está. Pero el núcleo, la manera, la forma, cómo empieza a hacer las cosas, es de cómo aprendió en casa. Cómo se hace, cómo usted hace el arroz como su mamá lo hacía. Ahora que lo haga mejor es otro tema. No, fíjate, pastor, que a mí mi mamá no me ayudó a cocinar. A mí me enseñó a cocinar la vecina. Clotilde, la que de la esquina. Bueno, pero usted tuvo, en ese aspecto, tuvo una paternidad culinaria. Alguien le enseñó a cocinar. De esa manera. Yo tengo una paternidad culinaria. Y de esto, con todo cariño, mi mamá tiene que saber. A mí me enseñó a cocinar mi papá. Que terminé cocinando mejor que el viejo, otra cosa, porque a mí me gustaba. Él lo hacía por necesidad, porque estábamos nosotros ahí. Ahora, vea esto. Dice que los demás vinieron y le dijeron: él tiene el espíritu de Elías, y le vinieron a recibir y se postraron delante de él. No es que le adoraron, no se equivoque. No es que vinieron, Eliseo, no. Reconocieron. ¿Sabe qué estaban diciendo? Ahora queremos tu paternidad. Eran profetas y Eliseo era un profeta. Vieron la unción de Dios en él. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios conoce que uno o una mujer o un hombre habla de parte de Dios. El que tiene la unción de Dios sabe quién tiene la unción de Dios. Y por último, le digo, el reconocimiento de nuestra paternidad, que el reconocimiento de nuestra paternidad sea por modelar a Jesús. Que la gente reconozca que somos hijos de Dios, sea porque usted y yo modelamos a Jesús. Amén. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies y escuche lo que le voy a decir con mucho cariño, de una manera muy espiritual y prudente.